¿Así que todavía planeas encontrar una manera de salir de tu compromiso? Sona Citri, presidenta del consejo estudiantil de la Academia Kuo, preguntó mientras caminaba por el pasillo hacia su próxima clase. A ella se unió su vicepresidente, Tsubaki Shinra, así como su mejor amiga desde la infancia, Rias Gremory, presidenta del Occult Research Club y su vicepresidente, Akeno Imejima, quienes se dirigían a su propia clase. Los dos presidentes caminaron uno al lado del otro, sus respectivos vicepresidentes cerraban la retaguardia a una distancia respetable mientras se dirigían lentamente a su próxima clase. Los cuatro eran famosos en toda la escuela, admirados tanto por los estudiantes como por el personal como los cuatro estudiantes más populares, tanto por su cerebro como por su increíble belleza. Mientras que Rias y Akeno eran consideradas como las dos grandes damas de la Academia Kuo debido a su belleza, Sona y Tsubaki aún disfrutaban de un cómodo tercer y cuarto lugar en popularidad. Por supuesto. Rias replicó con severidad, cruzando los brazos debajo de su impresionante pecho, lo que provocó que sus senos fueran empujados hacia arriba, enfatizándolos. Sona nunca le admitiría a nadie que siempre estuvo un poco celosa de su mejor amiga por tener un pecho tan grande. No me importa lo que crea que ganarán con eso. Me niego a tener nada que ver con un hombre como Riser. Es una persona tan vil. No puedo decir que no estoy de acuerdo contigo en eso, admitió Sona con un pequeño movimiento de cabeza en comprensión. Sin embargo, tu familia está totalmente comprometida con el partido y no puedo ver una manera de que salgas de él, Rias. Puedo ser bastante ingenioso cuando la necesidad lo requiere, Sona, respondió Rias mientras se acercaban a un cruce en T en el corredor. Encontraré una manera de resolver mi problema. Te deseo suerte, Rias, pero las probabilidades están en tu contra, ¿sabes? Tu familia quiere que esto suceda al igual que la de Riser. Perdóname por decirlo, pero francamente, necesitarás un milagro para ayudarte ahora, y los milagros no aparecen de repente. Mierda. Las cuatro jóvenes miraron en la dirección del origen de la maldición repentina para ver a un estudiante entrando repentinamente en su campo de visión, corriendo por el pasillo tan rápido como podía. El estudiante estuvo a punto de chocar contra ellos, principalmente Rias, que estaba justo frente a él, y solo se desvió en el último segundo posible cuando finalmente los vio. Entonces, en lugar de chocar con ellos, el estudiante perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el piso de madera pulida. Mientras caía, la pequeña carpeta y la pila de papeles que sostenía en sus brazos salieron volando por todas partes. Mientras revoloteaban por el aire, Sona solo pudo captar breves miradas a lo que estaba escrito, o mejor dicho, dibujado, en ellos, vislumbres rápidos de extraños paisajes de colores. «Oh», gimió el estudiante, haciendo una mueca cuando se llevó la mano izquierda a la parte posterior de la cabeza donde había golpeado el suelo. Rápidamente recuperándose de la sorpresa de la repentina aparición del estudiante, Rias pudo verlo correctamente mientras yacía de espaldas. Lo primero que notó fue que él no era japonés debido a sus rasgos distintivos que lo diferenciaban de los demás. Este debe ser el nuevo estudiante transferido que estaba comenzando hoy, pensó, recordando que Sona se lo había mencionado en una conversación anterior, aunque no podía recordar cómo se llamaba. «Tú allí», gritó Sona, ahora en modo completo de presidente del consejo estudiantil, mientras lo miraba con los brazos cruzados de manera irritada. Los ojos del estudiante masculino se abrieron de golpe y miró a las cuatro jóvenes que lo miraban con diferentes expresiones en sus rostros. Sona y Tsubaki compartían la misma expresión de desaprobación, Akeno estaba sonriendo ante la escena frente a ella y cubriendo su boca con la espalda de su mano en un intento por ocultar una risa, y la expresión de Rias era de intriga mientras trataba de recordar lo que sabía sobre el nuevo estudiante. Es contra las reglas correr en el corredor. Sona anunció, frustrada porque alguien había roto una de las reglas de la escuela justo enfrente de ella. ¿Y por qué no estás en clase? Mierda. Realmente lo siento. Espetó mientras se sentaba rápidamente antes de arrodillarse y recoger los pedazos de papel esparcidos lo más rápido que podía. Llegó muy tarde. Jadeó, más para sí mismo que para ellos, mientras recogía los últimos pedazos de papel a su alrededor y los metía rápidamente en su mochila. Una vez que terminó, el joven se paró frente a ellos y les hizo una reverencia de disculpa antes de continuar su camino hacia donde sea que se dirigía antes de encontrarse con su pequeño grupo. Si bien no corría directamente, aún se movía a un ritmo particularmente rápido que hizo que Sona gruñera de molestia hasta que desapareció por la esquina al final del corredor. No está dando una buena primera impresión, gruñó Sona mientras desaparecía. Ese era el nuevo estudiante transferido, ¿verdad?
Rías preguntó mientras también miraba el pasillo por el que él había desaparecido. Así es. Creo que su nombre era Tennyson. Su familia se mudó a la ciudad hace muy poco, por lo que entiendo. Me temo qué tipo de estudiante será si este es su comportamiento habitual, murmuró Sona mientras se volvía a mirar a Rías. Tengo que decir, sin embargo, que ciertamente es un personaje interesante, agregó Akeno con una leve risa. No te equivocas, Akeno, estuvo de acuerdo Rías con una pequeña sonrisa cuando el encuentro completamente aleatorio con el chico le recordó por qué vino a la Academia Kuo en primer lugar. Alejándose de donde había ido el estudiante, Sona miró a su amiga. Por mucho que me gustaría recordarle a ese chico que, incluso si es un estudiante nuevo, aún debe obedecer las reglas de la escuela, realmente necesitamos ir a clase. Enviaré a alguien del consejo a buscarlo más tarde. Hasta luego, Sona, sonrió Rías, despidiéndose de Sona con un pequeño gesto. Nos vemos, Rías, respondió Sona cuando ella y Tsubaki se separaron del pequeño grupo que habían formado y se abrieron paso por el pasillo desierto que conducía a su clase mientras Rías y Akeno permanecían donde estaban. Tan pronto como estuvieron fuera de la vista y del oído, la expresión de Akeno se volvió un poco más seria mientras miraba a Rías, quien tenía una expresión similar y seria. Bromas aparte, sin embargo, Rías, ¿cuál es nuestro plan para sacarte de tu compromiso? Rías suspiró profundamente, su hombro cayó ligeramente mientras permitía que sus muros emocionales cayeran por un momento. Solo confiaba en un número muy pequeño de personas para ver este lado de ella, siendo Akeno una de ellas. No lo sé, admitió abatida. No sé qué podemos hacer, pero me niego absolutamente a dejar que ese Bill Riser piense que le pertenezco. Pensaremos en algo, declaró Akeno con confianza, su sonrisa volvió a su hermoso rostro. Eso espero, murmuró Rías mientras giraba hacia el pasillo que conducía a su clase. Cuando estaba a punto de irse, sintió que algo le rozaba el pie. Miró hacia abajo para ver que estaba de pie sobre una única y solitaria hoja de papel atrapada bajo el tacón de su zapato. La suave brisa que fluía por el corredor lo había atrapado, haciendo que la rozara. Se dejó caer al suelo y recogió el periódico. Esto debe haber venido de ese estudiante, dedujo en su cabeza mientras se levantaba de nuevo. Dios mío, suspiró Akeno mientras miraba el papel en la mano de Rías, habiendo llegado a la misma conclusión que ella. Olvidó algo. La curiosidad se apoderó de ella, Rías volteó el papel para mirar la imagen dibujada en él. No era alguien que generalmente curioseara en la privacidad de otra persona, pero a veces la curiosidad se apoderaba de ella. Sin embargo, mientras miraba la imagen, algo la superó y se encontró fascinada por la extraña imagen grabada en el papel. ¿Qué ocurre? Akeno preguntó confundida al ver la extraña expresión de Rías. Llegó al lado de Rías y miró la imagen, una extraña expresión también se formó en su rostro mientras la miraba, insegura de lo que se suponía que era, pero segura de que había algo extraño en ella. ¿Qué es eso? Preguntó después de unos segundos de silencio. ¿Tú también lo sientes? Preguntó Rías, refiriéndose a la magia alienígena, pequeña pero perceptible, que irradiaba suavemente de la imagen. ¿Cómo no puedo? Nunca antes había sentido algo así. Yo tampoco, afirmó Rías, doblando el papel, deteniendo el flujo de magia y rompiendo su efecto casi hipnótico sobre ellos. Sin embargo, una cosa está clara, hay más en ese estudiante que se ve a simple vista. Giró la cara para mirar a su amiga. Me gustaría que investigues un poco sobre ese nuevo estudiante y averigües todo lo que puedas sobre él, por favor, Akeno. Considéralo hecho, respondió Akeno con un breve asentimiento. Encuentro todo lo que puedo sobre él después de clase. Creo que Sona dijo que su nombre era Tennyson. Encuéntrame en el salón del club cuando hayas terminado, le dijo Rías mientras guardaba la foto en el bolsillo de su pecho. Algo extraño estaba pasando con ese chico Tennyson y estaba decidida a averiguarlo. Plaza de la Academia Kuo. Mierda, mierda, mierda. Ben maldijo internamente mientras se paraba al lado de la avalancha de estudiantes que salían de la escuela mientras se dirigían a casa después del final de otro día de clases, hurgando en su bolso en busca de algo que poco a poco se dio cuenta de que no estaba allí. ¿Dónde está? Durante la clase, había tratado de ordenar el desorden en su bolso que estaba compuesto por la pila de papeles que habían sido empujados al azar allí después de su encuentro con los 4 estudiantes de último año en el almuerzo. Mientras hacía esto, descubrió que le faltaba uno de sus dibujos, específicamente el que acababa de dibujar hoy del sueño que tuvo esta mañana. Nunca antes había perdido uno de sus dibujos. Ni uno.
Una vez, accidentalmente, rompió un dibujo en dos cuando comenzó a hacer su rutina de afrontamiento, lo que resultó en que ese sueño en particular lo persiguiera intensamente hasta que lo volvió a dibujar. Después de ese episodio, Ben se aseguró de tener especial cuidado con cada dibujo que hizo y mantenerlos a salvo, manteniéndolos cerca de él para mantenerlos a salvo. Cuando comenzó a mentirles a sus padres sobre los sueños, se apegó aún más a los dibujos posteriores en caso de que su mamá o papá los encontraran. Mierda. Siseó por lo bajo cuando se vio obligado a aceptar que la imagen ya no estaba en su poder. Pensó atentamente en las últimas horas mientras averiguaba dónde lo había perdido, y finalmente se decidió por su casi colisión en el pasillo. Llegando a esta deducción, se lanzó de regreso a la escuela lo más rápido que pudo sin correr por completo, no planeaba ser regañado nuevamente, mientras regresaba al corredor donde perdió el dibujo. Cuando llegó al lugar, estaba completamente desierto, lo cual no fue una sorpresa, aunque Ben todavía estaba frustrado por el hecho. Alguno de ellos debe haberlo recogido, pensó mientras comenzaba a imaginarse a los cuatro en su cabeza, tratando de averiguar cuál de ellos podría ser. Reconoció a la presidenta del consejo estudiantil y a su vicepresidenta como parte del grupo con el que casi se topó y, dado que no se lo devolvieron como lo habrían hecho ellos, no pudo haber sido ninguno de ellos quien lo encontró. Dejó los otros dos. No tenía idea de quiénes eran ni cuáles eran sus nombres, pero sí recordaba que eran dos de las personas más hermosas que había visto en toda su vida, con rostros y cuerpos por los que las estrellas del cine y del pop matarían. Su mente se llenó de repente con una imagen de la que casi golpeó, de su exuberante cabello rojo carmesí que fluía por su espalda como un hermoso mar de llamas, y sus ojos que eran de un impresionante color azul que parecía atravesar los suyos. Ojos en su misma alma. ¿Alguno de ellos debe tenerlo? Murmuró por lo bajo mientras comenzaba a pensar en formas de averiguar quiénes eran y acercarse a ellos. Sintiendo una repentina sensación de ser observado, se apoderó de él, giró en su dirección para ver un pasillo completamente desierto. Sin embargo, tan repentino como lo invadió el sentimiento, desapareció con la misma rapidez. No voy a recuperarlo hoy, ¿verdad? Ben concedió mientras se alejaba de la dirección de la extraña sensación que sentía a pesar de que la sensación ya se había ido. Disculpe, ¿es usted Benjamin Tennyson? Una voz femenina habló detrás de él, sorprendiéndolo y haciéndolo saltar de la sorpresa, dándose la vuelta para ver a una chica parada detrás de él. Tenía el pelo corto y negro, como era habitual en la mayoría de los estudiantes de Kuo, ojos marrones y vestía el uniforme de la academia para niñas. Ella se paró con los brazos detrás de la espalda y lo miró con una sonrisa amable en su rostro. Hola, dijo, incapaz de pensar en nada más que decir. Hola, respondió ella, copiando su saludo con una pequeña risa ante su torpeza. ¿Es usted Benjamin Tennyson? Ella le preguntó de nuevo. En realidad prefiero a Ben, le dijo tontamente. Encantado de conocerte, Ben. Mi nombre es Julie Yamamoto, se presentó Julie con un pequeño movimiento de su mano, su sonrisa se amplió ligeramente. Soy miembro del consejo estudiantil y me han pedido que te encuentre. ¿Tú tienes? Le preguntó, pensando en las posibles razones por las que el consejo preguntaría por él. ¿Se trataba de correr en el pasillo frente al presidente? ¿Había roto otra regla que no conocía? ¿Será por su foto? La mente de Ben comenzó a correr con este pensamiento. ¿Se había equivocado con su deducción? ¿El consejo estudiantil realmente tenía su dibujo? ¿Eran ellos solo ahora teniendo la oportunidad de devolvérselo? ¿Tuvieron que esperar hasta que terminara la escuela antes de buscarlo? Sí, respondió Julie, respondiendo a su pregunta. El presidente me pidió que lo encontrara por una razón muy específica. Salón del Club Orc. Al mismo tiempo, Rias Gremory, la princesa del diablo y heredera de la casa Gremory, estaba sentada detrás de su gran escritorio de roble, reclinada en su silla adornada, en el salón del Club Orc mientras reflexionaba sobre el extraño evento que encontró hoy con el nuevo estudiante. Mientras esperaba el regreso de Aquino, sostuvo el papel doblado que era la fuente de su interés en el nuevo estudiante, haciéndolo girar lentamente, distraídamente, entre sus dedos. No puedo sentir ninguna magia de él, entonces, ¿cómo es que este dibujo está emitiendo una magia tan extraña? Se preguntó por 10ª vez desde que encontró la foto. La frustró muchísimo que, hasta que Aquino regresó, con suerte con algunas respuestas, no tenía una respuesta a su pregunta. El sonido de la puerta del salón del club abriéndose sacó a Rias de sus pensamientos. Miró hacia arriba para ver que Aquino finalmente había regresado. ¿Bien? Preguntó rápidamente, girando su silla para encarar al vicepresidente de la Horde de pelo negro.
¿Qué has aprendido sobre él? Bastante, reveló Akeno mientras comenzaba a contar lo que había aprendido. Su nombre es Benjamin Tennyson, el hijo menor de Sandra y Carl Tennyson. Solían vivir en un pueblo llamado Bellwood en Estados Unidos antes de mudarse a Japón después de que su padre recibiera un ascenso en su trabajo. Curiosamente, la empresa en la que trabaja su padre, su sede Sandra Tennyson, también solía trabajar allí como una traductora consumada, donde conoció a Carl y finalmente se casó, dejando su trabajo para convertirse en una madre devota cuando quedó embarazada de su hija mayor, Jennifer Tennyson, la mayor de Benjamin, y solo, hermanos se mudaron a su casa en Quo hace apenas un mes, donde Benjamin fue invitado a asistir a la Academia Quo mientras que su hermana, rechazando la oferta de la escuela para unirse a la división universitaria. ¿Pero qué pasa? Rías comenzó, pero Akeno se le adelantó y continuó revelando lo que pudo aprender. En términos de conexiones con el mundo sobrenatural, no pude encontrar nada sustantivo que pudiera explicar cómo se le ocurrió el dibujo que dejó caer. Sin embargo, la familia de su primo vive en Gran Bretaña, donde trabajan en estrecha colaboración con la iglesia de... Entonces, ¿cómo puede existir esto? Rías suspiró profundamente, recostándose en su silla mientras procesaba lo que Akeno le había dicho. Si bien era extraño que sus padres trabajaran para la empresa de su padre, era una pequeña coincidencia, no explicaba el misterio que estaba tratando de resolver. ¿Cómo es posible si él no es consciente de lo sobrenatural? No lo sé, Rías, admitió Akeno con un ligero encogimiento de hombros. ¿Qué hacer? El demonio de cabello carmesí reflexionó con un profundo suspiro. No podemos simplemente encontrarlo y preguntarle al respecto, ¿verdad? Puede que no tengamos que hacerlo, dijo Akeno, colocando las palmas de sus manos sobre el escritorio entre los dos. Mientras me dirigía aquí con lo que aprendí, lo vi parado donde lo encontramos, y me di cuenta de que debíamos haber tomado el dibujo. Tarareó Rías, apoyando los codos en el escritorio, juntando las manos y apoyando la barbilla en los nudillos. Esto podría ser justo lo que necesitamos para obtener algunas respuestas de él. Esperaremos hasta que venga a nosotros y le preguntemos sobre eso entonces, a menos que Sona envíe a uno de su nobleza a buscarlo primero para reprenderlo por romper las reglas. No tenemos que preocuparnos por eso, informó Akeno a su amiga con un movimiento de cabeza. Nos cruzamos en el camino y mencioné esa sugerencia como una pequeña charla. Ella me dijo que no tenía tiempo para que lo trajeran a menos que rompiera más reglas porque estaba demasiado ocupada. En ese caso, esperaremos a que se acerque a nosotros, declaró Rías con firmeza, dejando el tema por ahora mientras ella y Akeno escuchaban a los otros miembros de su grupo acercarse al salón del club. De vuelta con Ben. ¿Es sobre el dibujo que perdí? Preguntó Ben, yendo al grano. ¿Qué foto? Preguntó Julie, inclinando ligeramente la cabeza para resaltar su confusión ante su pregunta. Nada. Entonces, ¿por qué te envió el presidente del consejo? Preguntó con curiosidad, inseguro de lo que el consejo podría querer de él si no era para devolverle lo que había perdido. Me han enviado para actuar como su guía durante su primera semana aquí. Esto confundió a Ben mientras pensaba en la búsqueda de algún recuerdo que mencionara tal proceso y no pudo recordar ninguna mención al respecto. ¿En serio? No hubo ninguna mención de eso cuando me invitaron a venir aquí. Es una política del consejo estudiantil, explicó Julie alegremente. Estamos muy orgullosos de nuestra escuela y, dado que eres un estudiante nuevo y, además, un estudiante transferido del extranjero, queríamos hacer algo más para ayudarte a instalarte aquí lo más rápido posible. ¿Y tú eres el que me va a ayudar a hacer eso? Así es. Julie exclamó emocionada antes de que un leve sonrojo apareciera en sus mejillas y adoptara una expresión tímida, mirando sus pies que de repente parecían mucho más interesantes que su conversación. Eso es, si estás de acuerdo con que yo sea el que te cuide. Realmente espero que lo hagas. Esta es la primera gran tarea que me permite hacer desde que me uní al consejo y realmente no lo hago. No quiero estropearlo. Ben no pudo evitar sentirse mal por Julie. Sí, seguro que puede ser mi guía. Podría ser útil, se encogió de hombros. El rostro de Julie se iluminó ante esto y ella le sonrió felizmente, sorprendiéndolo por su repentino cambio de expresión. Eso es genial. Reunámonos mañana. Solo quería encontrarte hoy y arreglar las cosas antes de que te fueras a casa. Te veré mañana, Ben. No puedo esperar. Declaró antes de darse la vuelta y alejarse antes de que él pudiera decir algo en respuesta. Está bien, respondió Ben, más para sí mismo que para nada, ya que Julia ya había desaparecido, dejándolo solo en el pasillo. ¿Qué acabo de aceptar?